Bienvenidos a esta introducción a Node.js para desarrolladores de Salesforce. Este es el primer video de la serie donde vamos a estar hablando sobre cómo crear aplicaciones web con Node.js, cómo utilizar una base de datos PostgreSQL con Node y al final de nuestra serie vamos a ver cómo integrar aplicaciones de Node.js desplegadas a Heroku con data que está en Salesforce. Mi nombre es Julián Duque, yo soy un Lead Developer Advocate aquí en Salesforce que trabaja principalmente con el equipo de Heroku y voy a ser su guía en todos los temas relacionados con Node y JavaScript. En esta serie me acompaña nada más y nada menos que Alba Rivas. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola Julián, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, aquí muy contenta de empezar esta serie contigo. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alba. Yo también soy Developer Advocate, pero mi expertise viene más de la parte de Salesforce, así que voy a estar aquí para echarle una mano a Julián y para aportar mi granito desde el punto de vista de Salesforce cuando sea necesario. Así que nada, Julián, encantada de estar aquí contigo y cuando quieras comenzamos. Claro que sí, muchísimas gracias Alba por aceptar esta invitación, por unirte a mí en esta primera serie donde vamos a estar hablando sobre Node.js de una manera introductoria para que todos nosotros como desarrolladores de Salesforce empezamos primero a ver en dónde ya estamos utilizando Node.js en nuestras aplicaciones, incluso de pronto sin saberlo. ¿Y por qué Node.js es relevante para nosotros? Esto es muy importante, no solo para ustedes que ya están creando aplicaciones utilizando Lightning Web Components, por ejemplo, que utiliza JavaScript y que también en su set de herramientas de desarrollador utiliza bastante Node.js, pero de pronto esa capa de Node.js es un poco oculta para nosotros o abstraída para nosotros. Y también en un futuro vamos a tener la oportunidad de escribir aplicaciones para Salesforce utilizando Node.js gracias a un runtime que viene dentro de poco, pero yo quiero dejar esto aquí más como un teaser para no revelarles muchísima información y les pido que estén muy atentos a anuncios que van a estar llegando muy pronto en el futuro. Así que para mí, para nosotros es bastante importante que ustedes presten atención a toda esta serie, que empiecen a invertir su tiempo en aprender un poco más de JavaScript y de Node.js para que puedan tener una gran experiencia como desarrolladores de la plataforma. Así que Alba, empecemos por definir qué es Node.js y me gustaría preguntarte desde tu experiencia o desde tu punto de vista, para ti, ¿qué es Node o cómo lo definirías? Vale, bueno, pues yo he usado Node muy poquito, ¿vale? He intentado hacer alguna aplicación de prueba y demás para ir entendiendo un poco cómo funciona. Y, y bueno, la parte que sería de crear aplicaciones con Node.js, utilizando Node.js como lenguaje de backend, sí que la tenía más o menos entendida, ¿vale? Pero sí que me sorprendí mucho cuando me di cuenta que los proyectos que creo de Salesforce, utilizando el Salesforce CLI, ¿no? Cuando ejecutas el comando de sfdx create new project, ¿vale? No sé si es exactamente así. Ahí, en ese tipo de proyectos, ya también estás utilizando Node.js, ¿no? Según entiendo, por lo que has comentado antes y bueno, y por lo que he ido viendo en este tiempo. Entonces, al final, he visto como que es un lenguaje súper extendido, bueno, más que un lenguaje, sería como un motor JavaScript, ¿no? Uh-huh. Ajá. Sí. Entonces, digamos que la parte técnica la iremos definiendo un poco más, pero estás completamente vale. clara con la definición. Ahora lo clarificas por eso, porque veo que es un tema súper extendido y que me parece súper interesante para que todos los desarrolladores de Salesforce aprendamos
en los próximos meses, porque va a ser muy importante con todo lo que se nos viene encima, ¿no? Entonces, bueno. Claro que sí, claro que sí. Entonces, antes de entrar a definir qué es Node.js, incluso ustedes ya pueden estar viendo la definición acá en pantalla, pero yo quiero aclararla un poco más. Vamos a ver dónde estamos utilizando Node.js ahora para ver pues, y tener la misma experiencia que tuvo Alba sorprendiéndose, porque muchas veces utilizamos herramientas en nuestro sistema operativo, estamos trabajando día a día con ellas y no nos damos cuenta cómo están hechas o qué es lo que está pasando por debajo. Entonces, una de ellas que Alba la menciona es el Salesforce CLI. Entonces, el Salesforce CLI es esta herramienta de terminal o de interfaz de línea de comandos que me permite a mí principalmente interactuar con la plataforma de Salesforce. Me permite a mí crear proyectos de desarrollo, me permite manejar las organizaciones, manejar permisos, trabajar con usuarios, hacer queries utilizando SQL desde la terminal. Me permite hacer un montón de cosas. Además de eso, la Salesforce CLI también es extendible. Ustedes pueden crear plugins, ustedes pueden crear extensiones de esta Salesforce CLI para que realice tareas específicas que ustedes necesiten. La Salesforce CLI está desarrollada utilizando Node.js. Ustedes utilizando lenguajes como JavaScript o TypeScript, que son lenguajes que se utilizan dentro del runtime o la plataforma de ejecución de Node.js, ustedes podrán extender la Salesforce CLI. Y la Salesforce CLI como tal es un proyecto hecho y realizado con estos lenguajes. Se utiliza Node.js para esto. También, si ustedes han utilizado Heroku, que es nuestra plataforma como servicios para desplegar aplicaciones web utilizando lenguajes de programación open source, uno de ellos que es Node.js, ustedes pueden crear aplicaciones web con Node.js y desplegarlas a Heroku. Y esto lo vamos a ver más adelante en el próximo episodio. Vamos a crear nuestra primera aplicación web y la desplegaremos a Heroku. Entonces, la Heroku CLI o la interfaz de línea de comandos de Heroku, donde ustedes pueden administrar como tal sus aplicaciones de Heroku, pueden crear aplicaciones, pueden manejar los add-ons de terceros o los add-ons que nosotros mismos soportamos, pueden manejar los equipos, la organización, los usuarios, etc. También es una herramienta creada y desarrollada utilizando TypeScript y JavaScript en el entorno de ejecución de Node.js. Estas dos herramientas de CLI y muchas otras más que están desarrolladas también con Node, en el caso de las que utilizamos acá en Salesforce, que son el Salesforce CLI y la Heroku CLI, son creadas con un framework open source que fue creado acá también en Salesforce internamente por el equipo de Heroku, llamado Oakleaf. Oakleaf o The Open CLI Framework es un framework que me permite a mí crear herramientas de terminal o herramientas de consola utilizando JavaScript y Node.js. Y lo bueno es que estas herramientas son cross-platform. Yo puedo crear una herramienta de terminal, una herramienta de consola que va a correr tanto en Linux como en Mac como en Windows. Y esto es gracias a que Node.js es también multiplataforma. Node.js es un runtime de ejecución de aplicaciones de JavaScript que puede correr en diferentes sistemas operativos. Oakleaf es un proyecto open source y si ustedes quisieran crear una aplicación de terminal desde cero para su empresa, para sus proyectos personales, pueden utilizarlo aprendiendo Node.js. Así que por eso vamos a estar viendo que empezar a aprender Node.js les va a ser de bastante beneficio desde ya. Vemos que también otras compañías, no solo Heroku y Salesforce, utilizan este framework que es Oakleaf para crear sus herramientas de terminal. Vemos que acá empresas como Twilio o Kaomoji también utilizan esta herramienta para crear sus aplicaciones de terminal. Ustedes también pueden estar utilizando Node.js desde ya sin saberlo y es a través de Lightning Web Components.
Me imagino que muchos de ustedes están creando ya componentes web, tanto para la plataforma de Salesforce o, por qué no, fuera de la plataforma utilizando la versión open source de Lightning Web Components, Lightning Web Components Open Source. Ustedes pueden obtener mucha más información visitando lwc.dev. Entonces, en este sitio web, ustedes van a aprender cómo utilizar Lightning Web Components para crear sus aplicaciones que van a correr fuera de plataforma. ¿Qué significa esto? Ustedes van a poder desplegar estas aplicaciones web utilizando Lightning Web Components en plataformas como Heroku, AWS o en sus propios servidores web sin ningún problema. Las herramientas que utilizamos para crear este tipo de proyectos también están creadas dentro del ecosistema de Node.js. Si ustedes ven acá las instrucciones, este comando que es create LWC app es una herramienta también creada con Node.js que me genera automáticamente un proyecto que contiene todo lo necesario para yo poder lanzar una aplicación utilizando Lightning Web Components Open Source. Esto depende de un montón de librerías y módulos que están disponibles dentro del ecosistema de Node.js, que lo vamos a mencionar ahorita más adelante, que es NPM. Es el manejador de paquetes y el registro de librerías, plugins de JavaScript y de Node.js para poder construir mi aplicación. Por ejemplo, el compilador de Lightning Web Components, las herramientas que se encargan de construir el proyecto y generarme el HTML, el JavaScript y el CSS final. Todas estas hacen parte del mismo ecosistema. Así que si ustedes están desarrollando aplicaciones tanto para plataforma o por fuera de la plataforma, por debajo Node.js está haciendo un montón de trabajo. Una de las herramientas de desarrollo o la principal herramienta de desarrollo que nosotros recomendamos para crear aplicaciones de Salesforce y también aplicaciones web utilizando otros lenguajes es Visual Studio Code. Este es un entorno de programación, un editor bastante poderoso creado por Microsoft. Ustedes con esta herramienta, que es una herramienta de escritorio, tal cual ustedes descargan un instalador, el instalador va a instalar algo que va a correr en sus computadores. Ustedes pueden utilizar diferentes lenguajes de programación con esta herramienta y nosotros soportamos todas las extensiones de desarrollo de aplicaciones de Salesforce para Visual Studio Code. Entonces ustedes tienen el paquete de plugins y librerías para crear aplicaciones con Apex, con Lightning Web Components y otro montón de características nuevas que nosotros constantemente estamos liberando, como el reciente Query Builder que lanzamos, donde ustedes pueden, con una interfaz gráfica desde Visual Studio Code, empezar a construir los queries para hacer consultas utilizando SQL. Si ustedes no sabían, Visual Studio Code también está desarrollado utilizando Node.js. Entonces, hasta ahora hemos visto que Node.js me permite a mí crear herramientas de línea de comando, herramientas de consola, me va a permitir crear herramientas de escritorio tan poderosas como Visual Studio Code y su caso de uso principal, que son aplicaciones web o APIs o microservicios. Entonces vemos que es una plataforma o un entorno de ejecución bastante versátil. Hay muchas más herramientas que también están creadas utilizando Node.js. Versiones anteriores del cliente de Slack también fueron creadas utilizando Node, etc. Entonces hay un runtime llamado Electron. Este runtime llamado Electron, creado por GitHub, que es parte de Microsoft también, es el que me permite a mí crear aplicaciones de escritorio que son cross-platform, o sea que van a correr en Windows, en Linux o en Mac, utilizando los lenguajes de JavaScript, HTML y CSS. Electron es básicamente un motor para crear aplicaciones de escritorio que está trabajando con Node.js. Entonces él internamente tiene un runtime de Node.js y tiene un runtime de Chrome o de Chromium, que es la versión open source del navegador de Google.
que es Google Chrome, para ustedes poder crear estas aplicaciones utilizando tecnologías web que van a poder correr en cualquier sistema operativo. Entonces van a ver que diferentes aplicaciones han sido creadas también con Electron. Como les había mencionado, Slack, la herramienta de desarrollo Figma, clientes de escritorio de Twitch, Facebook Messenger, Visual Studio Code. Entonces termina siendo un runtime bastante poderoso para crear aplicaciones y por eso a nosotros nos gusta recomendarlo para que ustedes también suban sus skills a la hora de crear aplicaciones utilizando JavaScript y de seguro más adelante les va a servir mucho para empezar a crear aplicaciones para Salesforce con cositas que les vamos a estar contando en el futuro. Entonces, Alba, es bastante útil Node.js. ¿Tú qué opinas? Pues vamos, por lo que cuentas, parece incluso más grande y más inmenso aplicado de lo que yo creía. O sea, que sí que me parece bastante útil. Te quería preguntar, Julián, porque claro, yo he aprendido JavaScript a base de trabajar con Lightning Web Components, ¿vale? Y te quería preguntar si hay muchas diferencias o si hay mucho recorrido que me quede por aprender para yo ser capaz de aplicar mis skills de JavaScript al desarrollo con Node. Bueno, ¿vale? esa pregunta me encanta porque va muy al caso. Entonces, definamos qué es Node.js y ya después de definir qué es Node.js, respondo tu pregunta, porque por ahí va el camino. Entonces, Node.js es un runtime o un entorno de ejecución de JavaScript que utiliza el motor de aplicaciones de JavaScript de Google Chrome. Entonces, normalmente las aplicaciones de JavaScript, como tú lo mencionas, son para el navegador. Yo utilizo JavaScript para crear aplicaciones que corren en el navegador. Todos los navegadores tienen un entorno de ejecución de JavaScript. En el caso de Google, él trabaja con V8. En el caso de Firefox, si no estoy mal, trabaja con SpiderMonkey, Safari, WebKit. Microsoft Edge trabaja también con el de Google, Google Chrome. Opera, Brave, otros navegadores también trabajan con el de Google. O sea, Google termina siendo uno de los más populares y utilizados últimamente. Pero Node.js lo que hace es que coge solamente el motor de ejecución de JavaScript, no la de CSS, no la de HTML, no el resto de cosas que componen un navegador. Coge solo ese motor de JavaScript y lo extrae. Y aparte de eso, encima de ese motor de JavaScript, pone unas librerías y unas APIs que me permiten a mí escribir aplicaciones que son originalmente orientadas a aplicaciones de red. Y ahorita les vamos a contar un poquitico qué son este tipo de aplicaciones de red. Para yo poder utilizar JavaScript por fuera del navegador. Por eso mucha gente cuando define Node.js, y tú lo mencionabas ahorita, Alba, que es para escribir aplicaciones de backend o aplicaciones server-side o aplicaciones del lado del servidor, porque es JavaScript que corre en mi computador o que corre en un servidor, no que corre en el cliente, no corre en el navegador de mis usuarios. Entonces, el JavaScript que yo estoy utilizando en el navegador para mis aplicaciones web, como el de Lightning Web Components, es exactamente el mismo JavaScript que va a correr en Node.js. El lenguaje como tal no cambia. La misma especificación, el mismo estándar como ECMAScript, que es el estándar detrás de JavaScript, es el mismo. Habrán algunas pequeñas diferencias de versiones, porque a veces los navegadores avanzan a diferentes velocidades que lo que avanza, por ejemplo, el proyecto de Node.js. Últimamente el proyecto de Node.js está trabajando muy de la mano del proyecto de V8, que es la máquina virtual, y prácticamente se encuentran a la par. Entonces, a nivel de lenguaje, estamos hablando de lo mismo. Es el mismo JavaScript en los dos mundos. ¿Cuál es la diferencia?
Cuando yo estoy creando aplicaciones para el browser, yo estoy utilizando lo que llaman las Web APIs. Son APIs que están disponibles dentro del mundo de JavaScript que son para la web. Cuando yo estoy creando aplicaciones para Node.js, yo tengo acceso a las APIs de Node.js, o lo que sería mal llamada la librería estándar de Node. Entonces, ahí es donde entra la principal diferencia. Por ejemplo, si yo quiero acceder al sistema de archivos, tanto el navegador como Node.js tienen APIs diferentes para yo acceder al sistema de archivos. Perdón. Tienen APIs diferentes para acceder al sistema de archivos. Si yo voy a hacer cripto, el navegador tiene la API de web cripto, Node.js tiene APIs diferentes para hacer criptografía. Últimamente el proyecto de Node.js está haciendo un trabajo de implementación de APIs que se encuentran en este momento en la web para el runtime de Node.js. Eso con el fin de tener compatibilidad cross-platform, por así decirlo, o cross-runtime. Yo voy a poder tener compatibilidad tanto entre el navegador como el lado del servidor. Pero como fueron proyectos que prácticamente cuando nació Node.js el objetivo principal era muy diferente, no se trabajó desde el inicio en esa compatibilidad de API. Entonces ahí es donde entra la principal diferencia. Cuando yo utilizo Node.js, yo estoy más enfocado es a resolver problemas del lado del servidor. Les contaba que Node.js fue creado originalmente para aplicaciones de tipo red. Entonces, el tipo de problemas que se quieren solucionar con Node.js son diferentes. Pero a la final estamos utilizando el mismo lenguaje. Entonces, si yo invierto tiempo para aprender JavaScript, esos mismos skills van a poder ser utilizados tanto para web como para Node. ¿Eso responde tu pregunta? Genial, sí, me encanta porque eso significa que no me queda mucho trabajo por hacer. Claro, ya el trabajo que queda por hacer es, bueno, ¿cuáles son las APIs que nos ofrece Node.js? ¿Cómo trabajar con ellas? Aparte de eso, una de las grandes ventajas, si no la mayor ventaja de Node.js es su ecosistema. Ese ecosistema vive en un registro o registry que se llama en inglés, llamado NPM. Inicialmente NPM significaba Node Package Manager o el manejador de paquetes de Node.js, pero este proyecto creció más allá de este objetivo. Entonces, NPM no es solamente para Node, NPM es para todo el ecosistema de JavaScript. Acá es donde ustedes van a encontrar todos los plugins, librerías, módulos y demás proyectos que otros desarrolladores están creando para el ecosistema de JavaScript. Esta compañía hace poco fue adquirida por GitHub. Así que tiene ya un sponsor empresarial que está encargado pues de mantener esta compañía, que es la que sirve a todo el ecosistema de JavaScript. Y podemos ver que acá Salesforce es una de las compañías que utiliza NPM obviamente para sus proyectos. ¿Cuál es la ventaja de NPM? Que es el registro de paquetes o el ecosistema de paquetes más grande del mundo en comparación con otros lenguajes de programación. Si ustedes van a comparar el ecosistema de JavaScript con lenguajes como Ruby, Python, Java, que tienen sus propios ecosistemas como Maven para Java, Pip para Python o Gems para Ruby, NPM va a tener muchísimos más paquetes, por encima de millones de paquetes, y la cantidad de descargas diaria es impresionante. Entonces es un ecosistema bastante usado y bastante rico. Ustedes acá van a poder encontrar plugins y librerías para todo prácticamente.
En el buscador ustedes van a ir a buscar qué es lo que tienen que resolver, qué es lo que necesitan y aquí lo van a encontrar. Por ejemplo, Lightning Web Components vive en NPM. Acá vemos que Lightning Web Components exactamente y todos sus demás plugins viven en el mismo ecosistema. Y acá vamos a poder entrar y ver la documentación de cada uno de los diferentes módulos con los cuales nosotros estamos trabajando. Si yo voy a buscar el CLI de Heroku, vamos a ver que el CLI de Heroku también vive en este mismo ecosistema. Acá tenemos la documentación, los diferentes comandos que podemos utilizar, las dependencias, vemos estadísticas, cuántas descargas semanales tiene este CLI, cuánto pesa la página web, etcétera. Y quiénes son todos los que trabajan detrás de este proyecto. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, Julián, me gustaría pedirte que clarifiques una cosa, porque, claro, por un lado decimos que Node se utiliza para backend, pero Lightning Web Components es para frontend. Entonces, realmente lo que ocurre es que cuando utilizamos Lightning Web Components con Node, Node nos está sirviendo como servidor web, ¿no? Si no estoy equivocada. Sí, en dos cosas. Vale. Yo había dicho que más que backend, Node.js a mí me sirve para herramientas de terminal, herramientas de escritorio, herramientas orientadas a red. Y vamos a sacar el ejemplo de Lightning Web Components de nuevo. Y obviamente Lightning Web Components son herramientas para el browser. O sea, yo voy a crear aplicaciones que van a correr en el browser. Pero para yo escribir el JavaScript en código que yo lo entienda, o sea, este código que es Lightning Web Components, el navegador no es capaz de interpretar este código. Para que el navegador interprete este código tiene que existir un paso de compilación, tiene que existir un paso de compilación, de que él convierta este código a algo que el navegador lo entienda y que utilice las APIs del navegador. Entonces, cuando yo estoy escribiendo aplicaciones de Lightning Web Components, yo estoy utilizando Node.js para dos cosas. Una, para todo ese paso de compilación y construcción de mi proyecto a un proyecto que pueda correr en el navegador. Y segundo, como un servidor que me va a servir mi aplicación para que yo la pueda cargar desde un navegador. Acá nosotros podemos buscar el WC Compiler, por ejemplo. Y acá tenemos el módulo que es el que se encarga de compilar código de Lightning Web Component a código que corra en el navegador. Y este es uno de los plugins que va a utilizar internamente las herramientas de desarrollo que nosotros ofrecemos para que el código que nosotros escribamos pueda ser interpretado por el navegador. Y por el otro lado, Node.js me va a servir el código ya construido, ya terminado, a la hora de poner nuestras aplicaciones en la web. Entonces espero que haya sido claro con eso. Entonces acá estamos viendo que Node.js se utiliza para varios pasos de la utilización de una aplicación de Lightning Web Components open source, por ejemplo. Clarísimo. Muchas gracias. Con todo el gusto. Entonces, para volver un poquitico atrás a la historia, yo les había dicho, Node.js fue creado principalmente para crear aplicaciones de red. Entonces, Node.js fue creado en el 2009 por un desarrollador llamado Ryan Doll. Ryan Doll lo que quería era crear un entorno para crear aplicaciones orientadas a red que fuera altamente configurable y que tuviera buen performance. En ese entonces, si alguno de ustedes lleva trabajando buen tiempo en la industria, por lo general las aplicaciones web se realizaban bien sea con PHP o con scripts de CGI, por ejemplo, utilizando Perl, utilizando Bash, otro tipo de lenguajes para crear aplicaciones web dinámicas o escribir los backends, o utilizando Java, por ejemplo. Pero todas estas aplicaciones siempre necesitaban un servidor web, necesitaban un software que era el que se encargara de servir mi código.
En el caso de PHP, por ejemplo, teníamos Apache o teníamos Nginx, aunque creo que Nginx es un poco más moderno, pero digamos que el más utilizado era Apache. Digamos que para aplicaciones Java teníamos diferentes, teníamos JBoss o teníamos el de Sun Microsystem que se llamaba Glassfish, etcétera. Entonces, a la final, estas herramientas que eran las que me servían mis aplicaciones web, era lo que se considera una caja negra o un black box. Entonces, son aplicaciones ya robustas que se dedican a realizar una tarea en específica y me permite a mí, a través de archivos de configuración, agregarle o quitarle cosas. Pero a la final yo necesitaba algo muy grande para correr de pronto una aplicación muy pequeña. Ryan Dahl quería yo poder construir mi servidor desde cero digamos, con las necesidades que yo tuviera en ese momento. Digamos, si yo quisiese hacer un proxy reverso con 3, 4, 5 líneas de código, lo hubiese podido hacer. Entonces él tenía la idea de crear este tipo de plataforma y estaba buscando un lenguaje asíncrono que le permitiera solucionarlo. Y en ese entonces JavaScript era ese lenguaje asíncrono que él seleccionó para crear Node.js. Entonces así nace Node.js, principalmente para quitar la caja negra, para yo poder crear mis servidores web desde cero, con, digamos, estructuras de programación que me permitían a mí crear esta aplicación como alto nivel prácticamente. Y vamos a ver en el segundo episodio de esta serie cómo vamos a utilizar este módulo de HTTP para crear nuestro servidor web desde cero. Entonces, así nace Node.js y hasta ahora es uno de los ecosistemas más populares y uno de los runtimes más utilizados para crear aplicaciones web hoy en día. Entonces, esta es la introducción. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros instalar Node.js en nuestros computadores. Entonces hay varias formas de instalar Node. La primera va a ser la forma oficial, que digamos no es mi favorita. Yo después les estaré contando cuál es mi forma favorita para desarrolladores, obviamente, porque nosotros somos desarrolladores en este contexto. Pero la forma oficial de instalar aplicaciones de Node.js es yendo a su sitio web, que es nodejs.org, y acá tenemos prácticamente dos botones grandísimos que nos está diciendo descargue Node.js para su sistema operativo. Tenemos dos versiones y les voy a explicar estas dos versiones qué significan. Son dos canales de release prácticamente. Cada vez que sale una versión de Node.js, ellos van a versionar digamos este runtime y lo van a poner en uno de los dos canales. Entonces hay dos canales. Hay uno que en este momento es la versión 14.16.1 que se llama LTS. Entonces el canal de release LTS o Long Term Support es la versión que se recomienda para aplicaciones que van a ir a producción. Long Term Support significa que el equipo de desarrolladores de este proyecto open source va a soportar esta versión hasta por 18 meses después de su ciclo de vida. Si hay problemas de seguridad, si hay bugs, ellos van a seguir soportando esta aplicación hasta que llegue el final de su ciclo de vida. ¿Por qué? Porque está en el canal de Long Term Support. Y acá más adelante ustedes van a poder ver digamos sí, como la agenda como tal de soporte de las diferentes versiones. Si ustedes ven la versión 14, todavía va a estar soportada activamente hasta octubre del 2021 y después entra en lo que es la línea de mantenimiento. Ya no se le agregan nuevas características, sino que se le siguen corrigiendo errores. Node.js 10, que es una versión ya vieja,
está en este momento en la línea de mantenimiento y ya su línea de mantenimiento está llegando a su fin. O sea, ya el ciclo de vida de la versión 10 está que se acaba. Lo mismo va a pasar con la versión 12. La versión 12 va a acabarse más allá de abril del 2022. Entonces, cuando yo utilizo Long Term Support, yo garantizo que mi proyecto va a tener un ciclo de mantenimiento. Acá dice que el Long Term Support es prácticamente un total de 30 meses. Por eso se recomienda para producción. Cuando yo trabajo con el canal Current, prácticamente estoy utilizando las últimas características que están saliendo para el proyecto. Esto es como lo súper nuevo. Es un canal estable, o sea, yo lo puedo utilizar y no voy a tener, digamos, muchos problemas, pero el riesgo es que no va a tener un canal de mantenimiento tan largo. Si ustedes ven, después de las versiones Current, hay un pequeño, digamos, espacio de mantenimiento y después de ese espacio de mantenimiento ya este canal deja de ser soportado. Entonces yo voy a correr un poco más de riesgo a la hora de utilizar estas versiones. Normalmente las versiones pares son candidatos a Long Term Support. Entonces, en octubre, la versión de Node.js 16 pasa del canal Current a el canal activo, que sería Long Term Support. Entonces, más adelante, cuando ya se garantice que está completamente estabilizada la versión 16, se vuelve Long Term Support y se cambia el trabajo a la versión 17. Y así es como el proyecto viene evolucionando. Cada versión de Node.js tiene un código, un nombre código, un nombre clave que corresponde a un elemento de la tabla periódica. En este momento la versión 14 es Fermium y la 16, no me acuerdo cuál va a ser el elemento, pero es un elemento que empieza por G, si no estoy mal. Entonces ellos van subiendo por cada una letra alfabética. Y acá en la página ustedes pueden ver, digamos, las diferentes fechas para que vayan aprendiendo cómo tomar la mejor decisión a la hora de instalar una versión de Node.js. Entonces, ¿cómo instalarlo de la manera oficial? Clic, me descarga un instalador y lo instalo en mi sistema operativo. Pero de esta manera yo solo voy a poder tener una única versión corriendo al mismo tiempo. Como nosotros somos desarrolladores y es muy posible que trabajemos en múltiples proyectos y los múltiples proyectos trabajen con diferentes versiones de Node.js, digamos que mi proyecto de producción está en la versión 14, pero para un proyecto personal yo quiero empezar a utilizar la 16 porque quiero utilizar las últimas características o las últimas APIs que están sacando. Yo necesito utilizar una herramienta que me permite a mí cambiar de versiones. Entonces, para eso hay dos. Hay una que se llama NVM o el Node Version Manager, que me permite a mí mantener diferentes versiones de Node.js en el mismo sistema operativo. Entonces yo con una línea de comandos, que es el comando NVM, yo voy a poder switcharme o cambiarme de versiones. Entonces acá está más o menos cómo se utiliza. Yo puedo escribir nvm install node o instalar una versión en específica y cambiarme a las versiones dependiendo de lo que yo vaya necesitando. NVM está soportada para Mac y para Linux y es un poco bajo nivel utilizarla. O sea, para instalarla, ustedes tienen que modificar unos archivos de la terminal y de pronto se puede volver un poco engorrosa para ciertas personas o ciertos usuarios. Hay una nueva o un nuevo manejador de versiones que se llama Volta, que es el que estoy utilizando últimamente. Varios de nuestros compañeros en el equipo de Developer Relations y en el equipo de ingeniería de Salesforce también lo están utilizando. Y es que ya me permite manejar las versiones de Node.js de una manera bastante sencilla. Puedo tener múltiples versiones en mi sistema operativo. Puedo pinear o configurar cada proyecto con una versión en específica. Así yo puedo decir mi proyecto en producción tiene la 14, mi proyecto personal tiene la 16 y simplemente con ingresar al escritorio, al directorio de este proyecto, él ya va a seleccionar la versión que es.
Maneja caché, es, mejor dicho, bastante chévere de utilizar. Y la gran ventaja es que soporta Linux, Mac y Windows. Ustedes tienen acceso al instalador en Windows, doble clic al .exe y les va a entregar Volta para que ustedes puedan cambiar las versiones de Node.js desde su terminal sin ningún problema. Entonces, ¿cómo instalar Node.js? Pueden utilizar o la versión oficial, pueden utilizar NVM o pueden utilizar Volta. Alba, te pregunto, ¿tú cuál usas para la versión de Node.js en tu computador? Pues yo la verdad que lo instalé a la antigua usanza porque no conocía nada de esto, pero ahora que he asistido a tu sesión, pues intentaré utilizar Volta a partir de ahora porque parece muy interesante. Te recomiendo, y hay una cosa que arregla Volta y NVM también principalmente, y es un tema de permisos. Cuando yo instalo Node.js a la vieja usanza, dependiendo del sistema operativo, a la hora de instalar un comando global o un módulo global, ¿qué significa el módulo global? Que yo estoy instalando un paquete que me va a servir como si fuese un comando. Por ejemplo, la CLI de Heroku. Yo puedo instalar la CLI de Heroku utilizando npm, que es el manejador de paquetes de Node o de JavaScript. Cuando yo estoy utilizando la versión por defecto de Node.js o el instalador por defecto de Node.js, muchas veces mi usuario no va a tener permisos suficientes para poder instalar en el entorno global. Esto pasa mucho en Linux. Entonces hay que configurar permisos y eso se vuelve un problema. Cuando yo utilizo NVM o Volta, la instalación va a ser local, va a ser en mi usuario, no se va a apoderar del global de mi sistema operativo. Es una instalación más bien local por usuario. Entonces no voy a tener problemas de permisos. Y simplemente lo que hace es que él modifica el path o la ruta de ejecución de mis binarios para que sea una ruta local. Entonces de esa manera yo no tengo que enredarme con permisos y que se vuelva todo un problema después. Entonces es bastante recomendado utilizar estas herramientas y por favor hazlo y cuéntame cómo te va después en una futura sesión, Alba. Lo haré. Excelente, wow, hemos hecho de todo, pero la mejor forma de aprender es haciendo. Entonces, ¿por qué no hacemos nuestra primera aplicacioncilla con Node.js? ¿Tú qué opinas? Vamos, Bueno, estoy deseando entonces verla. les voy a contar qué vamos a hacer. Vamos a hacer una aplicación de consola sencilla, va a ser un script que va a resolver un problema. Entonces nosotros tenemos un proyecto en la galería de aplicaciones de ejemplo que nosotros mantenemos en Trailhead, en el Trailhead Sample Gallery, llamado Easy Spaces LWC. Entonces acá en Easy Spaces LWC yo le voy a dar clic a la carpeta de data y acá en data yo tengo múltiples estructuras de datos. Yo tengo una estructura de datos llamada Contact Data en CSV. Entonces yo lo tengo en una versión de archivo separado por comas o de columnas separadas por comas. Y también tengo una que está prácticamente en su versión de JSON. Entonces son dos formas de codificar o de organizar la información. A mí me están pidiendo, digamos, yo tengo varios archivos en CSV y a mí mi jefe o el proyecto que yo quiero construir es, listo, vamos a hacer un código que me permita convertir o pasar de esta estructura CSV o separada por comas a una estructura de tipo JSON. ¿Qué es una estructura de tipo JSON para aquellos que no saben? JSON significa JavaScript Object Notation. Entonces es una forma de yo poder definir objetos o definir data utilizando una notación que es muy similar a la notación de objetos de JavaScript, de objetos literales de JavaScript. Entonces, JavaScript soporta nativamente los JSONs. Tengo herramientas para yo poder convertir un objeto de JavaScript a JSON o viceversa, hacer un parse de un objeto JSON a un objeto de JavaScript. Y es
o se ha convertido en una de esas, digamos, estructuras de datos bastante populares a la hora de escribir APIs web. Antes las APIs web hablaban XML. XML es bastante verbose. No sabría muy bien cómo traducir esa palabra al español. Tiene mucho texto que hace que el payload o que la información que yo estoy transmitiendo sea mucho más grande de lo normal. Los parser o las herramientas que me permiten a mí leer un XML son un poco complejas y JSON lo que hace es que facilita un poco más la tarea. Por eso se ha terminado convirtiendo en una de esas estructuras de datos bastante utilizadas, no solo en el ecosistema de JavaScript, sino en otros ecosistemas. Entonces es muy común encontrar APIs que hablen JSON, que retornan los datos y que reciban datos en JSON. Entonces tenemos un montón de registros en CSV y nos están pidiendo que los convirtamos a JSON. Entonces, ¿por qué no hacemos una aplicación de Node.js Alba que me permita hacer eso? Convertir este archivo CSV a JSON. ¿Te parece? Me parece. Entonces vamos a descargar este archivo. Entonces vamos a abrir este archivo que es el contactdata.csv y lo podemos descargar de diferentes maneras. Ustedes pueden darle clic derecho, descargar, grabarlo en su directorio, etc. Pero yo les voy a ir contando qué es lo que vamos a hacer antes de descargar. Voy a ir a un directorio por aquí llamado Code Live Spanish, que es donde tenemos nuestros proyectos, donde vamos a empezar a hacer nuestros proyectos de ejemplo. Y vamos a crear un nuevo directorio. Ese nuevo directorio va a contener el proyecto de Node.js con el cual nosotros vamos a trabajar. Ese proyecto se va a llamar CSV to JSON, porque va a ser la conversión de CSV a JSON. Vamos a entrar a ese directorio. Segundo es, ¿cómo inicio yo un proyecto de Node.js? Entonces, primero tenemos que garantizar que tenemos Node.js instalado en nuestro computador. Lo hacemos corriendo node espacio guión v. Esto nos va a dar la versión de Node.js. En este momento nos dice que tenemos la versión 14.16.1 y garantizar que tenemos npm, que es el manejador de paquetes con el cual vamos a poder instalar dependencias e inicializar nuestro proyecto. Entonces, con npm vamos a ejecutar el comando init. Esto lo que hace es que me va a empezar a hacer unas preguntas para crear un archivo llamado package.json. El package.json va a ser, digamos, el archivo de metadata, por así decirlo, del proyecto de JavaScript con el cual nosotros estamos trabajando. Va a contener el nombre, la versión, quién es el autor, la licencia. Va a tener cierto tipo de información que me va a permitir a mí definir mi proyecto. Esto es como si fuera análogo o similar al SFDX-project que tienen los proyectos que yo inicializo con SFDX. Aunque si ustedes crean un proyecto con SFDX, si no estoy mal, también hay un archivo de JSON allí y es por lo mismo que les había contado anteriormente. SFDX utiliza Node.js para poder crear sus proyectos. Entonces vamos a resolver las preguntas, vamos a responder las preguntas que me hacen acá. ¿Cuál es el nombre de mi paquete? Es CSV to JSON. ¿Qué versión? Esto utiliza un estándar llamado SEMVer o Semantic Versioning. Vamos a utilizar la versión 1. Descripción. Esto convierte CSV a JSON. ¿Cuál es el punto de entrada? ¿Cuál va a ser el archivo principal? Digamos que se va a llamar index.js. Un comando para hacer las pruebas. Todavía no lo vamos a implementar, así que dejémoslo vacío. ¿Cuál va a ser el repositorio de Git? Ustedes pueden poner la URL donde está el repositorio de Git. En este momento lo voy a dejar vacío. Palabras claves. Si vamos a publicar este paquete a npm, ¿con qué palabras claves lo van a buscar? Digamos que CSV y JSON van a ser las palabras claves. ¿Quién es el autor? Vamos a decir Salesforce Developer Relations, que es nuestro equipo. Una licencia open source, digamos que esa que nos ofrece por defecto. Y acá vemos el archivo JSON que va a crear en nuestro equipo. Si todo parece estar bien, vamos a darle Enter y vemos que efectivamente ha creado el archivo. Acá tenemos un aviso que nos dice, oiga, hay una nueva versión de NPM, ¿por qué no la actualizamos? Vamos a actualizarla de una vez, a mí me gusta mantener todas las cositas actualizadas.
y corremos npm install -g, que es el comando que yo les había dicho anteriormente que va a instalar un paquete de manera global. Y vemos que Volta se encargó de instalar npm, lo puso como por defecto y ya actualizamos de la versión 7.9 a 7.11 y ya estamos súper bien. No me esperaba esta actualización, pero la tuvimos acá en vivo, así que aprendimos una cosita. Entonces, abramos el Visual Studio Code para que empecemos a crear nuestra aplicación. Entonces, venga para acá, Visual Studio Code, y tengamos nuestro proyecto. Recuerden que yo le había dicho que el archivo principal se va a llamar index.js. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos traer la data, necesitamos traer ese archivo, que es el archivo que vamos a convertir. Entonces yo voy a crear un nuevo directorio acá, donde voy a almacenar la data, y vamos a descargarlo. Entonces yo voy a copiar esta URL, voy a abrir la terminal, voy a ir a la carpeta, y les voy a enseñar a utilizar un comando llamado curl que me permite hacer peticiones HTTP desde la terminal. Voy a hacer curl a esa URL. Ustedes ven que él me está trayendo acá el archivo. Y ustedes pueden bajar el archivo con el flag "-o" o "-output". Y yo acá le puedo decir, bájeme el archivo y grábelo en un archivo llamado contact-data.csv. Y acá vemos que ya tenemos nuestro CSV. Entonces ya tenemos el archivo descargado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Implementar. Vamos a devolvernos por aquí. Implementar nuestro código de Node.js para cargar ese archivo. Entonces rápidamente les voy a decir ustedes cómo pueden leer ese archivo. Les voy a mostrar 3 formas. Vamos a hacerlo acá un poco rápido, Alba, si no te molesta por cuestiones de tiempo. Pero si tienes una pregunta, por favor, interrúmpeme, que es bastante importante. Iba a comentar que esto de use strict que tú has puesto, si no me equivoco, se utiliza en Lightning Web Components también por defecto, ¿no? Cuando utilizas JavaScript sí, en Lightning Web Components. Claro, esto es lo que se llama el strict mode de JavaScript. Ustedes pueden buscar strict mode MDN. Esto es un truco que a mí me encanta. Cada vez que busquen algo de JavaScript, agréguenle la palabra MDN, que es el Mozilla Developer Network, que es el lugar oficial de la documentación de JavaScript. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los recursos, si es por tema de SEO o de SEO, les va a abrir un sitio llamado Web School. W3 School, perdón. Entonces, cuando yo estoy buscando documentación y me recomienda el sitio de W3 School, a mí no me gusta casi. Porque sí, es muy útil, es muy popular, pero la documentación oficial es la de MDN y va a ser mucho más, digamos, original, más técnica, más certera. Claro, puede ser que la otra esté desactualizada, ¿no? Sí, y de pronto a veces dice cosillas que no son ciertas. Pero bueno, es un tipcito de búsqueda. Entonces esto lo que hace es habilitar el modo estricto de JavaScript. Yo muchas veces siempre lo evito mencionar porque ya lo tengo como tan metido en mi memoria muscular que siempre lo escribo. Cualquier archivo de JavaScript que yo empiezo lo escribo. Entonces a veces se me olvida mencionarlo, pero muchas gracias por interrumpirme y por mencionarlo. Ahora sí. Vamos a cargar los archivos. En el siguiente episodio les voy a explicar un poco más de los diferentes tipos de módulos que soporta Node.js. Normalmente JavaScript soporta ECMAScript Modules, que es el que se utiliza con import. Pero Node.js inicialmente fue creado con uno llamado CommonJS. Entonces con CommonJS yo utilizo una función llamada require. Este es el que utiliza Node.js por defecto. Ya Node.js soporta ECMAScript Modules. En la versión 14 es un soporte experimental, pero en la versión 16 va a ser un soporte ya completamente estable. Así que después de la versión 16, tranquilamente vamos a poder utilizar import sin problema.
pero como no es estable todavía, a mí me gusta utilizar require y garantizar que estamos trabajando con lo que es estable. Entonces, necesitamos leer el archivo del sistema de archivos. Para eso, Node.js me ofrece el módulo File System. Este módulo File System o FS ya viene con Node.js, ustedes no lo tienen que instalar y es el que me va a permitir a mí interactuar con el sistema de archivos. Ustedes pueden ir a la página de Node.js, darle clic a la documentación, darle clic a la versión con la cual ustedes están trabajando y acá van a ver los diferentes módulos que están disponibles por defecto en Node. Uno de ellos es el de File System y acá ustedes tienen acceso a toda la documentación de los diferentes métodos con los cuales ustedes van a poder leer un archivo o escribir un archivo o cambiarle los permisos. Nosotros vamos a utilizar un método llamado readFileSync. Vamos a leer nuestro archivo de manera síncrona. Entonces acá es donde yo les voy a explicar algo muy importante y ténganlo presente. Node.js y JavaScript son lenguajes de naturaleza asíncrona. Las operaciones de entrada y salida o las operaciones de I/O son operaciones que van a ser asíncronas. Pero hay algunas operaciones que Node.js me las va a permitir hacer síncronas. ¿Qué es lo que pasa con estas operaciones síncronas? Y es que a la hora de yo crear aplicaciones web, por ejemplo, si yo estoy utilizando una operación síncrona, yo voy a bloquear lo que llaman el event loop. El event loop es el que me permite a mí correr con estas aplicaciones asíncronas de una manera efectiva. Y si yo lo estoy bloqueando, voy a agregar problemas de performance a mi aplicación. Entonces vamos a hacer una cosa. Para este ejemplo vamos a utilizar solo la versión síncrona y expliquemos la versión asíncrona y la versión con promesas en el siguiente episodio para que podamos resolver el problema que queremos hacer. ¿Te parece, Alba? Que veo que estamos cortos de tiempo, listo. Entonces vamos a utilizar la versión síncrona para leer el archivo. También hay otro módulo que viene dentro de Node.js, que es el módulo de Path. El módulo de Path me va a permitir a mí hacer operaciones con el sistema de archivos, con las rutas. Entonces, como sistemas operativos como Linux, Mac, manejan las rutas diferentes a Windows, por ejemplo el slash y el backslash. Para yo no tener que hacer código que identifique qué sistema operativo estamos trabajando, yo utilizo Path para todas esas operaciones de rutas y de nombres de archivos. Entonces ahora sí, vamos a cargar nuestros contactos. Entonces nuestros contactos los vamos a leer con el método readFileSync que existe dentro del módulo de File System. Acá me dice que el primer argumento es una ruta, un path. Entonces vamos a utilizar esa librería de path para unir el directorio actual donde yo estoy. Esta es una variable que existe dentro de CommonJS, dentro de Node.js, para yo saber en qué directorio estoy actualmente. Y le voy a pasar la otra ruta. La otra ruta es el directorio data. Y dentro del directorio data vamos a leer el archivo contact.data.csv. Entonces acá lo que le estoy pasando, vamos a sacar esto a una variable para que lo veamos más claro. Entonces este es el nombre del archivo que yo voy a leer en este momento. Que es en el directorio actual, voy a entrar al directorio data y del directorio data voy a obtener el archivo contactdata.csv. Entonces primer argumento, el nombre de archivo. Segundo argumento va a ser la codificación. ¿En qué formato voy a obtener yo ese archivo? Normalmente, si yo no le paso una codificación, él me va a entregar un buffer. Él me va a entregar un arreglo de información binaria que yo no voy a poder interpretar fácilmente. Yo voy a tener que codificar esa información. Yo sé que esa información es un string y normalmente los strings en Node.js yo los voy a trabajar con la codificación de UTF-8. Y por último voy a imprimir mi CSV. Si yo imprimo mi CSV, yo imprimo acá el contenido de los contactos. Vamos a ejecutar mi script
Para yo ejecutar un script de JavaScript de Node, yo necesito el binario de Node y el nombre del script. Entonces yo lo ejecuto, vemos que no pasa nada, es porque nos falta grabar el archivo. Grabamos el archivo, lo ejecuto y ahora sí ya vemos el contenido. Entonces vemos que ya estamos leyendo el archivo. Ahora lo que necesitamos es efectivamente leer el archivo. Entonces vamos a hacer el proceso de convertirlo a JSON. Entonces vamos a crear una función que se llame CSV2JSON. Esta función va a recibir un nombre de archivo, en este caso. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer lo siguiente. Esto va a leer mis archivos. Ah, no, perdón. Sí, esto va a leer mis archivos con el nombre que yo le estoy pasando. Entonces, él acá va a coger este file name que yo tengo acá dentro de mi función. Y voy a crear algo llamado los records. Voy a crear un arreglo que es el que va a almacenar todos los diferentes registros en JSON de cada una de las líneas del CSV. Luego, ese archivo que yo tengo ahí, llamemos a esto archivo para que sea un poco más fácil. Estos archivos que yo tengo acá, yo voy a dividir este archivo en líneas. Entonces yo primero voy a dividirlo en líneas para yo poder procesar línea por línea. La primera línea vamos a ver que es las cabeceras. Estas primeras líneas va a decir cuál es el nombre de las columnas, en este caso las propiedades del archivo JSON que yo necesito. Entonces vamos a dividir el archivo en líneas. ¿Cómo lo puedo yo dividir en líneas? Yo voy a coger el archivo como tal, que es un string, y voy a utilizar el método split para dividir en nuevas líneas. Utilizo \n, que significa nueva línea, y con eso yo ya tengo mi archivo dividido en líneas. Entonces esto es un arreglo. Cada una de las líneas va a contener uno de los registros de mi archivo CSV, siendo el primero la cabecera. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Voy a obtener la cabecera haciendo un lines.shift. Shift va a remover el primer elemento del arreglo y lo va a retornar. Entonces, si yo ejecuto console log header, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a llamar ese método CSV2JSON y le pasamos el nombre de archivo que está definido por fuera. Y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Yo qué debería obtener acá, Alba? Debería obtener solo la cabecera. Esa es la primera línea que yo estoy obteniendo. Entonces acá ya vamos como por paso. Ya después de que yo obtengo esa línea, las demás líneas, si yo lo voy a imprimir acá, las demás líneas que quedan, grabemos, las demás líneas que quedan, es un arreglo. Cada una de las posiciones ya es la data. Entonces yo ya lo que necesito hacer es separarlos por coma. Entonces, ¿cómo los voy a separar por coma? Yo voy a recorrer este arreglo. Entonces, ¿cómo vamos a recorrer el arreglo? Yo voy a utilizar un método llamado forEach dentro del arreglo de líneas. Por cada una de las posiciones yo voy a hacer una operación. Entonces, yo obtengo la línea, yo paso una función. JavaScript es un lenguaje funcional, entonces yo puedo pasar funciones como argumentos de una función. Entonces la función forEach va a recibir una función. En este caso, esta función es de tipo arrow o una función corta. Y yo aquí ya, cada vez que recorro el arreglo, voy a obtener una línea. Lo que necesito hacer yo acá es empezar a crear mi registro. Yo voy a crear un registro por cada una de las líneas. Entonces ya casi vamos a terminar para que acabemos el episodio. Entonces yo creo un objeto que va a ser el registro y al final lo que voy a hacer es ingresar el registro en el arreglo. Y por último voy a retornar los registros. Entonces yo ya tengo la base de mi archivo, pero yo todavía no he terminado. Yo todavía no he hecho nada. ¿Cómo vamos a continuar?
Cada uno de los registros va a obtener los valores. Entonces vamos a obtener los valores y los valores es la línea, pero separada por coma. Entonces yo acá ya tengo todos los valores en un arreglo. ¿Qué es lo que me falta hacer? Mapear mis cabeceras, o sea, mis columnas con sus valores. Entonces voy a volver a hacer otra iteración de la cabecera. Entonces yo acá tengo la cabecera, digamos, pongámosle acá, pongámosle headers para que sea en plural. Headers, y acá tengo una sola cabecera. Recuerden que for each recibe también una función como argumento. Entonces vamos con el argumento acá. Entonces tenemos nuestra cabecera. Entonces ahora ya lo que voy a hacer es a mi registro, para esa cabecera le voy a agregar el valor, pero yo necesito saber la posición. Yo necesito saber el índice como tal de la cabecera. ¿Qué número de cabecera es el que yo le voy a asignar a mi valor? Entonces, for each me permite en el primer argumento recibir el valor y en el segundo argumento recibir el índice. Entonces, de esa manera yo estoy obteniendo también el índice aquí. Entonces, esto es como si fuera un for. En vez de definir un for completo, yo estoy utilizando for each y él me va a devolver primer argumento el valor, segundo argumento el índice. Entonces, yo acá ya estoy haciendo un mapeo. Mi registro va a tener una propiedad llamada como la cabecera y en esa posición voy a agregar el valor que yo obtuve anteriormente. Por último, grabo el registro y lo retorno. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo al final? Yo tengo los contactos y yo los voy a poder imprimir. Vamos a imprimir mis contactos. Yo voy a ejecutar. Vemos que tengo un error, headers.forEach is not a function, porque de pronto tengo algún error. ¡Ah, claro! Yo estoy obteniendo una cadena de texto, pero yo esa cadena de texto también la tengo que separar por comas. Entonces me falta separarla por comas, o si no, no va a ser un arreglo. Entonces ahora sí, esto sería un arreglo, yo lo pudiese recorrer y acá al final lo que vamos a tener es efectivamente como tal mi archivo de JSON. Julián, cuando dices un arreglo, te refieres a una lista, ¿no? Un array. A una lista, exacto. Un arreglo, vale. una lista, un array. Es, digamos, son diferentes tipos de nombres en español para eso. Entonces acá podemos ver que efectivamente logramos hacer lo que necesitábamos y ya tenemos nuestro archivo convertido en JSON. Entonces eso era todo lo que les tenía para contar hoy. Esta es nuestra primera aplicación que la hicimos rápidamente utilizando JavaScript y Node.js. Para volver a la pregunta que tú me habías dicho antes, todo esto es el mismo JavaScript que va a funcionar en el navegador. La misma forma como definimos funciones, las mismas operaciones de listas o de arrays, la misma forma de iterar valores, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la principal diferencia acá en Node? Es cómo estoy leyendo yo el archivo de mi sistema de archivos. Pero esta misma funcionalidad ustedes la podrían hacer en una aplicación de Lightning Web Components siempre y cuando ustedes obtengan ese archivo de alguna otra forma, o consumiendo la API, o utilizando un file upload, o otro tipo de APIs que están disponibles para la web. Así que, Alba, esto era lo que teníamos preparado para hoy. ¿Tienes alguna pregunta para terminar? Bueno, pregunta no, te iba a decir que siempre me quedo asombrada con lo versátil que es el propio lenguaje de JavaScript y lo fácil que se pueden hacer operaciones y nada, que me ha parecido
muy interesante como lo has explicado y todas las funcionalidades que hay disponibles, y espero que lleguen ya los siguientes webinars para ver un poquito más de ejemplos sobre las herramientas que nos vas a construir. Claro que sí. Así que, Alba, muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión y a todos ustedes por conectarse con nosotros, por estar pendientes del contenido que estamos generando, muy pendientes de los webinars que siguen para que aprendan cómo construir una aplicación web con Node.js, para que aprendan cómo utilizar una base de datos y cómo integrar esta aplicación de Node.js que iremos creando con Salesforce. Y ojo, esto no es lo único que vamos a estar creando en español. Pensamos tener mucho más contenidos para ustedes para que crezcamos esta comunidad y sigamos aprendiendo nuestra lengua. Así que, Alba, muchísimas gracias por tu compañía y espero que nos veamos pronto en una próxima edición de esta serie. Gracias a ti. Ahora sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, mi nombre es Julián Duque y estuve con Alba Rivas en esta su introducción a Node.js para desarrolladores de Salesforce. Sigan conectados con nosotros y no se olviden de seguirnos en el canal de YouTube, youtube.com/c/Salesforce Developers, y ver el contenido que todo nuestro equipo de Developer Advocates y de Developer Relations está creando para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.